Esta vez, una visita compartida con mi hijo me llevó desde Luque a Humaitá, un recorrido de 270 kilómetros que realizamos en exactamente 4 horas. Más adelante en este video, una guía bien instruida del museo explica con claridad lo ocurrido en su momento. Algunos de sus relatos resultan bastante dramáticos. Padre e hijo, ambos entusiastas pilotos de dron, rumbo a un lugar que tiene un significativo muy especial para Paraguay. El clima no podía haber sido mejor, y eso a pesar de estar en pleno verano. Temperaturas en torno a los 28 grados y viento moderado. Ya el viaje de llegada fue todo una experiencia. El departamento de Ñembucú nos recibió con un portal imponente. En el camino, de repente, cruzaban la ruta vacas o rebaños enteros de cabras. A veces aparecía un gaucho. Un lindo vuelo sobre el río Tebiquarú. Lo que siempre me impresiona son la variedad y la intensidad de los colores. Impresionan las enormes extensiones de arrozales y los canales de suministro de agua para el riego que las atraviesan. Fantástico. Hay que verlo una vez para entender qué trabajo hay detrás. ¿Puede haber algo más hermoso? Una granja preciosa. ¿Quién no quería pasar aquí un fin de semana? La próxima generación sabe volar de una manera muy diferente, mucho más dinámica. Lo reconozco sin reservas. También la dramaturgia de la música ha sido bien elegida por él. Con la camioneta, el trayecto se volvió por momentos una aventura. Tuvimos que atravesar varios pozos con agua, pero uno de ellos estuvo a punto de dañar el motor cuando los bordes se dieron nuevamente. Una vez más, salió bien. La correa dejó saludos. La mitad de los últimos 36 kilómetros desde Pilán hasta Humaitá son realmente un desafío. Un camino de tierra que, en parte, solo permite avanzar, y no miento, a una velocidad máxima de 5 kilómetros por hora. Todo lo que supere eso destrozaría cualquier vehículo debido a las miles de ondulaciones transversales. Solo se puede esperar que algún día este tramo sea asfaltado. Finalmente Humaitá. La entrada al pueblo nos recibió de una manera muy agradable.
nos dirigimos directamente al Museo ex Cuartel Mariscal López, justo a tiempo antes de que cerrara. 10.000 guaraníes, o sea, $1.50 por persona, un monto simbólico por lo que pudimos ver ahí. Humaitá es considerado uno de los lugares con mayor carga histórica de nuestro país. En el siglo XIX, este lugar fue uno de los puntos estratégicos más importantes para Paraguay. Durante años, aquí se decidió el curso de la guerra de la Triple Alianza. En el centro se encuentra la fortaleza de Humaitá, una fortaleza que en su tiempo fue considerada casi inexpugnable. Cañones, obras de tierra y fortificaciones masivas controlaban el río Paraguay y convirtieron a Humaitá en un punto militar clave. Hoy solo quedan ruinas de todo aquello. No hay muros reconstruidos ni réplicas, sino huellas reales del pasado. Precisamente eso le da a este lugar su efecto especial. Como si nosotros estuviéramos disparando a los barcos brasileños. Tenemos ahí el esquema para poder ver. Sí. En cada boca de fuego había un cañón. Mira un poco, 16. ¿cuántos en total? 16. 16 en total. En la batería Londres Sí. había 16 cañones. Tenía Sí. 150 metros de longitud. Sí, Y acá abajo vemos el corte esquemático para ver un poquito mejor el diseño, sí, que justamente estaba diseñado para poder amortiguar el bombardeo del ejército enemigo y al mismo tiempo poder responder al mismo. sí. Voy a ir marcando con mi puntero láser, ¿está bien? Nosotros estamos actualmente en este lugar, Cuartel General del Mariscal López, nuestro museo. ¿Ok? Al lado tenemos la iglesia, actualmente las ruinas de Humaitá. Detrás tenemos los campamentos. Estos de acá son los cuarteles de las mujeres, cuarteles de infantería, cuarteles de artillería, el hospital de sangre, acá atrás el cementerio, el polvorín, almacén de polvo. Luego la parte de las defensas tenemos las baterías, porque eran varias. Batería Londres era esta solamente. Les mencioné 16 cañones tenía la batería Londres. Luego las demás, en toda esta curva del río sumaban 80 cañones, junto con las 3 cadenas que cortaban el paso del río. El objetivo era evitar que a través del río Paraguay lleguen hasta Asunción. En caso de que ataquen por tierra, teníamos las trincheras de Humaitá alrededor. 8 kilómetros de trincheras con aproximadamente 120 cañones más, totalizando 200 cañones en Humaitá. El 15 de agosto de 1867 llegaron 10 acorazados a Humaitá y comenzaron a bombardear apuntando a lo único que se veía, la iglesia. Ese fue su itinerario durante 6 meses, bombardear desde acá a la iglesia. ¿Este tiene una distancia de cuánto? 3,5 kilómetros aproximadamente. 6 meses estuvieron así, todos los días bombardeando. A veces se adelantaban, bombardeaban también las cadenas que les cortaban el paso. Y así, todos los días. Hasta que vino una inundación. Y las cadenas se quedaron bajo agua. Entonces ahí aprovecharon y pasaron. 19 de febrero de 1868 pasaron 6 acorazados frente a los cañones paraguayos encima de las cadenas y pasaron los 6. Un panel informativo transparente frente a la ruina muestra cómo era la iglesia originalmente. Junto a ella se encuentran la iglesia nueva y un pequeño hotel, todo muy cerca. Aún se conserva un resto de las antiguas cadenas que bloqueaban el paso por el río.
Una torre de madera sirve como mirador. Placas conmemorativas recuerdan lo ocurrido. Lo admito, no pude resistirme y volé con el dron a través de una ventana. Palomas me acompañaron. La pesca es también una fuente de ingresos. Aquí un pescador dominical con su bote. A última hora de la tarde emprendimos el regreso hacia Pilar. En el camino, una vez más, esos canales que se extienden por kilómetros y luego un hermoso atardecer. Y también en Pilar mismo. Humaitá no es un lugar para efectos rápidos. Es un lugar para imágenes tranquilas, para la historia en su estado original y para momentos de reflexión. Y si te gustó el video, te agradecería mucho que le des un me gusta. Eso ayuda a que el canal gane más visibilidad. Gracias por acompañarme.